Bien, bienvenidos a la clase de día jueves. No alcancé el día de ayer a grabar el ejercicio de trigonometría que les tenía prometido, pero sí les preparé este ejercicio para el principio de la clase. Lo vamos a hacer rapidito. No voy a tener tiempo para hacer otro más, pero espero que este les sea de utilidad. Este es un tipo de ejercicios en particular, el cual involucra dos triángulos, los cuales comparten un lado, pero tienen dos mediciones de ángulo. Y los lados de estos triángulos son desconocidos, pero una relación entre ellos lo es. A veces están de esta forma, o a veces están de esta forma. En el que, por ejemplo, se conoce solamente este segmento en lugar de todo el largo del triángulo. Profe, disculpe, un ángulo es 30 y el otro es 40. Sí. Gracias. Ahora voy a... bueno, el enunciado sale en uno de los libros que les en el educa. Es el Wilson Buffalo. La sección de trigonometría, si no me equivoco, debe ser la sección de trigonometría que tiene ese libro. Bien. El enunciado es sencillo. Se quiere conocer este segmento que representa la distancia desde la costa de un lago hasta una isla que está dentro de ese lago. Entonces, el observador se pone en un lugar a 40 grados respecto de la costa para observar la posición del faro que está en esta isla, y luego hace una medición a 30 grados respecto a la costa para la posición del faro. La distancia entre estos dos puntos es 50 metros. Ahora, el objetivo es saber cuánto es la distancia desde la isla al faro. ¿Y cómo se puede saber eso? Con trigonometría. Primero tenemos que hacer unas variables. Vamos a llamar este lado del triángulo, lo voy a llamar A minúscula, y este lado le voy a llamar B minúscula. Ahora podemos establecer la relación. A más B es igual a 50. Y ahora podemos hacer algo de trigonometría. En este caso, ustedes podrían usar las relaciones que ustedes quisiesen. Quizá le quieren llamar, quizá necesiten usar la hipotenusa para ustedes poder entender el ejercicio. En este caso yo voy a usar la tangente porque está utilizando ya una variable que ya le puse nombre y la variable que estoy buscando, que es d. En este caso, la tangente de 30 es igual a d sobre a. Y la tangente de 40 sería d sobre b. Un circulito para los grados. Creo que no se enfocó. ¿Se ve bien, profe? Ahí. Bien. Yo lo veo claramente, profe. Gracias. Voy a continuar aquí en la otra pizarra.
Entonces, ya tenemos relaciones para bueno, relaciones que tienen A y B, que cada uno lo conocemos, pero no exactamente. Pero no necesitamos conocer exactamente A y B cuando podemos hacer un sistema de ecuaciones y sumar A y B. Porque si sumamos A y B, vamos a tener 50. O podemos simplemente despejar A y B en términos de la tangente y D. Ahí reducimos de dos variables a una variable. Entonces, si es que pasamos multiplicando A y dividiendo la tangente en ambas ecuaciones, bueno, el denominador en ambas ecuaciones, simplificando el que está al lado izquierdo del igual, vamos a tener que A es igual a B sobre tangente de 30 y a B como D sobre tangente de 40. Entonces, 50, que es A más B, reemplazamos. D sobre tangente de 30 más D tangente de 40. Podemos factorizar D. Nos va a quedar algo más o menos feito, pero por lo menos es algo conocido. Entonces pasamos estas cosas acá en el paréntesis, dividiendo y vamos a tener nuestra respuesta. Ahora, ¿cuánto es? 50 sobre 1 sobre la tangente de 30 más 1 sobre la tangente de 40. Hay que sacar la calculadora. Y la calculadora, ¿dónde se me fue? Se me fue por allá. Ahora, probablemente si es que le saliese una expresión así en la prueba, lo más aconsejable en este caso no sería, no sé, que no les piden expresarlo algebraicamente antes de evaluar, si es que, si es que solamente les piden desarrollo y respuesta. Si llegan a este punto, es mejor evaluar esas cantidades, porque por lo menos escribirlas de todo de una en una, bueno, todo esto de una en una de estas, honestamente, Calculadora científica. ¿Mm? Sí, esta es una calculadora científica. Entonces, 1 sobre tangente de 30 es tanto más 1 sobre tangente de 40 es esto y 50 dividido en la respuesta anterior. Bueno, resulta de que la isla estaba más o menos cerca.
Mi medida 17,10 metros. Podrían revisar ustedes con sus... Sí, profe, aquí también medio 17,10. Gracias. Esta pizarra. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, llegué tarde porque se me había caído el internet. Tranquilo, no te perdiste mucho. Este es un ejercicio de trigonometría, así que voy a asegurarme de subir esto lo antes posible. Ya, profe. El ejercicio lo puedes encontrar en... Este ejercicio lo puedes encontrar en uno de los libros IA que dejé en el EDUCA, que es el Wilson Buffalo. Se llama Física, sí, solo. Wilson Buffalo. Ese. Hay un solo autor, Wilson, entre los tres libros guía que dejé. Claro, está el libro guía oficial del cupo, que es el Sarway, el Cyril Semansky y el Wilson Buffer. Está en la sección de trigonometría, no me acuerdo qué página, pero lo vas a encontrar. Y bueno, también esos tres libros tienen ejercicios de... No, el Survey y el BUFA tienen bastantes ejercicios de trigonometría con aplicaciones de física, pero honestamente cuando se trata solamente de trigonometría y practicar trigonometría solamente, pueden encontrar buenos ejercicios en todos lados, en internet, en específico, por lo menos como recursos para practicar exclusivamente trigonometría, si es que se pueden conseguir uno de los libros del CEPECH, tienen suficientes ejercicios para ir familiarizando con trigonometría. Bien, ahora permítanme buscar un documento para comenzar con vectores. Este rompí. Felipe Martínez, creo que tiene el micrófono encendido. Después el micrófono encendido. Ahí está. Profe, o sea, espero la solución de la... Espero la solución a ese ejercicio para entender en el video que va a subir después de YouTube, ¿cierto? Sí. Disculpen. Ahí sí. Sistemas de referencia. Sistemas de referencia. Polares. Te lo vimos.
Artes. Ya. Profe, ¿cuándo partamos? Sistemas de referencias. El martes. Pero. ¿No pasamos todas las diapositivas? ¿Puedes subir esta diapositiva hoy día? Tranquilo, no son cosas muy complicadas, es más que nada cómo funcionan el sistema de referencia cartesiano y cómo funciona el sistema de referencias polar. No les va a tomar mucho aprender esto y de todas formas usa algo de trigonometría, en este caso, lo voy a dejar aquí. Si me permiten, antes voy a darme el tiempo de explicar cómo funciona el sistema de referencias polar antes de continuar con vectores. Bien. Este es un plano cartesiano. Tenemos nuestro familiar, eje X y eje Y. Está fuera de lo común. Cuando contamos hacia allá, son en el eje positivo. Cuando contamos hacia allá, es en Y positivo. Cuando contamos hacia acá, Y negativo, es Y negativo. Ahora, yo voy a dibujar una flecha para destacar un punto en particular aquí, por ejemplo, más que nada. Y ahora digo, hay otra forma de describir dónde está este punto. Voy a llamar a su coordenada X, Rx, y a su coordenada Y, R sub Y. Y voy a llamar al ángulo que forma con el eje X, θ. Ahora, si me doy cuenta, forma un ángulo recto junto con el eje X. Y ahora puedo usar Pitágoras y trigonometría para describir este punto de otra manera. Voy a llamar este punto a mayúscula. La posición de A mayúscula está descrita en el ordenado como Rx, Ry, y la sorpresa ahí. Ahora, si es que yo quisiese describir la distancia total a la que está A del origen, tengo que usar Pitágoras. Algo que quizás no usen demasiado, pero nunca deben olvidar. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo pongo en raíz y tengo que la raíz de Rx cuadrado más Ri cuadrado es R. Normalmente sin solución negativa porque no hay largos negativos. Entonces, ¿cómo transformo aquí
este par ordenado a algo que dependa solamente de esto y el ángulo que forma con el X, no con trigonometría. Tenemos Rx dividido, cateto adyacente, dividido por la hipotenusa, es coseno de θ, y cateto opuesto, Ri, dividido en la hipotenusa, es igual a seno de θ. Pasamos para acá, y pasamos para acá, y para escribirlo más bonito, tenemos que Rx es igual a R coseno de θ, y Ri es igual a R seno de θ. Y esto es lo que llamamos la parametrización polar. Ahora, para derechamente escribir un punto en coordenadas polares, lo único que tienen que hacer es escribirlo como R, punto coma, el ángulo. ¿Y cómo es que sacan el ángulo? Bueno, ahí tenemos que pasar un poquito funciones trigonométricas inversas. Profe, disculpe, me perdí un poco. ¿Por qué puso Rx es igual a R coseno de θ y Ri igual a R seno de θ? Eso sí lo entendí, pero ¿por qué Rx es igual a eso? Ah, claro, por aquí. Rx es el cateto adyacente del triángulo formado por Rx, Ri, este mismo lado, también es Ri, el mismo largo, y R, que es la hipotenusa que se forma desde el origen hasta donde está el punto A. Entonces podemos usar la definición del coseno como cateto adyacente dividido en la hipotenusa, disculpa, cateto adyacente dividido en la hipotenusa igual a coseno. Entonces, podemos parametrizar Rx así. Y con Ya, gracias. estas ecuaciones, ustedes pueden transformar una coordenada cartesiana en una coordenada polar. Entonces, el ángulo θ el ángulo θ está definido como la arcotangente de Rx, no, Ri sobre Rx. ¿Qué es la arcotangente? Es la función inversa de la tangente. Mientras que la tangente de θ es la relación entre los lados del triángulo, y la tangente, dada la relación entre los lados, da como resultado el ángulo. Para decir, la función arcotangente está en cualquier calculadora científica que se respete. Típicamente van a encontrar, cuando la van a encontrar, escrita como así. Está más o menos oculta. El botón de la tangente se ve así, y típicamente van a encontrar arribita un símbolo que dice tangente menos 1. Cuando apretan la tecla Shift que tiene así toda la calculadora, van a activar la función que está arribita aquí.
En este caso, van a activar la arco tangente que tengo escrita aquí. Profe, la arco tangente entonces sería lo mismo que la cotangente. No, déjenme escribir la diferencia. Esta notación de la tangente que está en sus calculadoras es un tanto confusa porque los matemáticos suelen escribir las funciones inversas como f elevado a menos 1, pero eso va en contra de su propia notación para denotar potencias negativas. Lo que hace la arcotangente es convertir esta ecuación en esta. Ahora, es para sacar el teta de dentro de la tangente. No hay otra forma de sacarla a menos que sea usando su función inversa. Mientras que la cotangente mientras que la cotangente es la tangente dada vuelta, o sea, elevado a menos 1. Eso sí es mucha información. No, pero quedó claro. Gracias, profe. Ah, Quedó claro. Gracias. sí. Ese es el tiempo de sacarle un pantallazo a esto para que no se les olvide. 1, 2, 3, 4, 5, suficiente tiempo. Ahora, ¿cuánto tiene que ver coordenadas polares con vectores? Ah, mucho, mucho en realidad. Quizá más de lo que se imaginan. Ahora voy a volver a la presentación. Bien. Aquí también pueden ver el proceso en el cual se cambia de la tangente a la arcotangente. ¿Por qué no me cambia? Profe, la arcotangente es en valor absoluto. Sí, ahí como se ve en la diapositiva, tiene que ser en valor absoluto.
Bien. Ahora sí, vectores. Los vectores son cantidades que usamos todo el tiempo en física. Un dato así que nada que me interesa. Los vectores son cantidades que usamos todo el tiempo en física. Pero primero es necesario hacer una distinción entre ciertas cantidades físicas. No todas las cantidades físicas son vectores. Que quede claro, no todas las cantidades físicas son vectores. Si ustedes pueden decir a dónde va la cantidad física y cuánto es, ahí sí es un vector. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver hacia dónde estoy dirigiendo mi puño, ¿no? Y cuán rápido lo estoy haciendo, eso, lo que vaya a describir de mi puño, ya sea el momentum, o la fuerza, o la velocidad, eso sería un vector. Sin embargo, por ejemplo, el largo de este lápiz, no depende de dónde esté apuntando. Su masa tampoco. O sea, va a pesar lo mismo si está apuntando así, si está apuntando así, está apuntando en esta dirección, hacia la cámara. Similarmente, la cantidad de luz que sale de una de las lámparas que estoy usando para aquí, también es un escalar. Un escalar es una cantidad que no tiene dirección, que no se puede describir de ninguna manera razonable como un vector. Mientras que un vector tiene tres calificadores que usamos para distinguirlos de las cantidades escalares. En este caso, tenemos la dirección y el sentido, que nos dicen hacia dónde va la cantidad física, y la magnitud, que en esta representación gráfica está determinada por el lado del vector. Pero la magnitud es también la intensidad, la magnitud de la cantidad física. Por ejemplo, en el caso de la presión, yo puedo presionar muy poco en esta dirección o puedo presionar mucho en esta dirección. Y ustedes claramente no van a poder ver el vector ustedes no van a poder ver el vector de la presión, pero claramente me pueden ver apuntando en cierta dirección. A la hora de representar esto en un sistema, en un marco de referencias, el vector debería ser representado con su magnitud. Pero usualmente la magnitud es destacada en términos del número o del símbolo que usamos para denotar su magnitud. Ahora, el módulo es la parte del vector representado gráficamente que representa su largo. Ahora, voy a quitar la presentación un poco. Y voy a agarrar mi reglita artesanal. Bien. Aquí he dibujado tres vectores. Me he dado el trabajo de determinar de hacer una rayita en la cual terminar de dibujar el vector, para que todos tengan el mismo largo. Ahora, estos tres vectores, lo único que comparten en común es el módulo, es el largo del vector.
no comparten dirección porque están apuntando a diferentes lados y tampoco comparten un sentido en común. No se puede decir de que están entrando a un lugar, no se puede decir que estén saliendo de un lugar los tres juntos, o que se están moviendo todos en esta línea, o en esta línea, o en esta línea. En este caso, para este ejemplo, estos tres vectores y todos los vectores que yo pueda dibujar con un largo determinado van a compartir únicamente el módulo. Volvemos a la presentación. Luego tenemos dirección. La dirección es bastante técnicamente detallada como la línea sobre la cual resta un vector. En este caso, la imagen de ejemplo que tienen aquí tienen tres direcciones, tres vectores, los cuales están completamente paralelos unos al otro, que tienen los tres diferentes largos. En este caso, los tres comparten la misma dirección. Incluso si que uno de ellos esté apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda de la pantalla, estos tres, solamente por el hecho de que están completamente paralelos unos al otro, están compartiendo la dirección. Y el último es el sentido. El sentido es, en términos muy sencillos, hacia dónde está apuntando la flechita. Está apuntando a un extremo o al otro extremo del vector. Entonces, si yo pongo una flechita en este objeto, el vector tiene este sentido. O sea, ahí se puede ver la flechita. Está apuntando a ese lado o está apuntando, pues no, está apuntando a ese lado. Ahí sí. En este caso solamente se puede distinguir el sentido una vez los vectores tengan la misma dirección, porque el sentido no se puede distinguir de ninguna manera significativa si es que los dos vectores no tienen la misma dirección. Usualmente al sentido lo distinguimos entre positivo y negativo dependiendo de dónde nos diga el marco de referencia, porque puede estar apuntando, si ponemos una dirección aquí en la pantalla, en la pizarra, podemos decir que este es nuestro X positivo y nuestro Y positivo. En este caso, podemos decir de que un vector que esté apuntando hacia allá está apuntando en el sentido negativo respecto a Y, o en el sentido positivo respecto a Y. O también podríamos usar el eje X como referencia y decir aquí está apuntando el X positivo o aquí está apuntando el X negativo. No es algo que le vayamos a preguntar en la prueba, pero es una convención, ustedes pueden usar la convención que necesiten para hacerse entender en el caso de tener que resolver un problema junto a un compañero. Bien. Para escribir un vector, al igual que un punto, usamos el sistema de coordenadas. En este caso, con la notación del par ordenado. De hecho, hay dos notaciones. Pero quiero traer su atención a un detalle muy importante que solamente se puede distinguir con un simple símbolo. Voy a poner un marco de referencia aquí
Esto es un punto. Y esto es un vector. Me explico. Nosotros para denotar el punto A, usamos el símbolo A, el símbolo del punto, y su par ordenado con sus coordenadas. Si es que queremos escribir un vector en par ordenado, en este caso, el vector que apunta hacia A, le ponemos la flechita encima. Si es que vamos a usar la notación del par ordenado, es extremadamente importante, al punto de que le podría costar puntos en la prueba, si es que no ponen el vector con flechita. Vamos a volver a la presentación. Ahora, vectores unitarios. Esta es la segunda forma de denotar vectores, y esta es una que una vez pasen a física 1, la van a preferir porque es extremadamente fácil de trabajar cuando empiezan a ver operaciones con vectores. Porque los vectores se pueden multiplicar de dos formas, pero me estoy adelantando. Tampoco los quiero asustar. Bien. Aquí tenemos sí, los vectores unitarios respectivos para cada eje, escritos como parejas ordenados. En este caso, en Introducción a la Física, solamente vamos a ver vectores en dos dimensiones. No se tienen que asustar por ver una tercera. Y estos vectores nos sirven para escribir vectores más complejos que ellos en términos de estos más sencillos. Y como pueden ver aquí abajo, pueden ver que la coordenada X del vector A de la diapositiva está multiplicando al vector unitario al vector unitario de X, y la coordenada de Y está multiplicando al vector unitario de J. Para eso, para que esto tenga más sentido, probablemente tenemos que ver propiedades de los vectores. Primero, aquí tenemos igualdad de los vectores. Cuando los vectores son iguales, es decir, de que cada una de sus componentes son iguales. Déjenme borrar aquí un momento. Mejor no, no es necesario. Lo que, para escribir esto en más detalle, digamos que tenemos nuestro vector A y este vector B. Estoy escribiendo por ordenado. Si es que
Una igualdad me dice de que el vector A igual al vector B. Esto implica, más bien, que los dos vectores son iguales si y solo si cada una de sus componentes es igual. Entonces, cada vez que ustedes igualen un vector, tienen que escribir a x es igual a bx y a y es igual a la de y. Solamente si se cumplen estas dos, pueden decir de que los vectores son iguales. Si estamos tratando de vectores unidimensionales, van a tener una ecuación. Y si estamos hablando de vectores bidimensionales, como va a ser la mayoría de los casos, tienen que hacer este sistema de ecuaciones. Ah, me estaban escuchando entrecortado. Oye. Si se escucha entrecortado, igual se entiende un poco, pero se entiende, o sea, se escucha entrecortado, ese es el problema. Voy a repetir esto un poco porque es importante. Es importante que todos entiendan esto. Bien. Tenemos un vector A y tenemos un vector B. Y ahí como sus componentes en tal ordenado. Todo bien. Si es que si es que se indica de que A es igual a B, A y B van a ser iguales sí y solo si cada una de sus componentes es igual a la otra en cada eje. Eso quiere decir de que AX tiene que ser igual a BX, AI tiene que ser igual a BY, AZ tiene que ser igual a AZ y así. Como van a ver en su mayoría vectores de dos dimensiones, van a tener que encontrarse con esto. Y nada de que si A es igual a B, entonces AX es igual a BI, AI es igual a BX. No. Nada de eso. Nada de eso. AX es igual a BX y AI es igual a BI. Volvamos a la presentación. Profe, en ese que nos acaba de pasar, dijo algo de bidimensionales. Sí, eso significa dos dimensiones, X e Y. Bien. Las operaciones que ustedes van a ver y que se les van a evaluar es suma y resta de vectores. Nada más. Y hay dos formas de hacerlo, que es la forma gráfica y la forma analítica. Primero van a ver el método gráfico. Cuando tienen los vectores dibujados y representados fidedignamente en un marco de referencia, lo que van a tener es que si quieren hacer una operación entre el vector A y B, van a usar lo que antes se llamaba el método de la hilograma. Pero es un método bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es, en suma de vectores, poner un vector uno tras del otro, respetando el sentido, como pueden ver. A más B es el vector A, y a partir de la punta, a partir de la fecha del vector A,
escriben, bueno, dibujan el vector B y la subsuma de estos vectores va a ser el vector que llega desde donde empieza A y donde termina B. Ahí pueden ver, la suma más B, anotada por R, empieza desde A y termina en la flecha de B. Ahora, este proceso se puede generalizar para cuántos vectores se necesite. Entonces, R es la suma de estos 5 vectores y para encontrar la suma de estos 5 vectores se dibuja A, luego B, luego C, luego D y luego E para dibujar el vector que llega desde donde empieza A y donde termina E. Ahora vamos a ver qué puedo hacer. Tengo mi vector en azul. Voy a hacerme una máquina en negro. Otra en rojo. Y otra en verde. Todo. Voy a dejar de compartirlo en un momento. Y aquí tengo unos vectores que ustedes tienen módulos relativamente similares. Así, tienen módulos relativamente similares. Ah, se me está cortando. Estupendo internet. Bien. Cada uno de estos vectores tiene un módulo diferente que he marcado aquí en mi regla, entre comillas. Y ahora, si es que yo quiero hacer la suma de vectores A más D más C más D por el método gráfico, estamos en internet. No puedo hacer mucho, muchachos. No me aburro. Bien. Voy a agarrar este A. Vamos a pretender de que se me transportó perfectamente, pero la suma va a ser una aproximación razonable. Ahí no llega hasta rojo. Luego voy por B. Está en verde. Y lo pongo aquí, justo donde termina A. Luego voy por C. Y se me está acabando la pizarra.
Y por último voy por D. Y se me acabó la pizarra. Bueno, va a llegar hasta aquí. Cruzo la pizarra. Ahí. Bien. Entonces, para encontrar la suma de todos estos vectores, tengo que trazar la línea que llega desde donde empieza hasta donde termina D. Probablemente no me sirvió mucho de que haya escrito todos los vectores apuntando generalmente hacia la izquierda. Este sería un ejemplo de suma gráfica de vectores. Volvemos a la presentación. Bien. Aquí hay un ejemplo de un problema resuelto, algo relativamente sencillo. Una persona camina en 3 metros al este y luego 4 metros al norte. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento desde el punto inicial y cuál es la dirección? Bien, aquí nos dice, en la figura podemos ver de que usó la función arco tangente, que está escrita en la forma tangente menos 1, haciendo la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, dándole 53 grados. En este caso se denotaría 53 grados al norte del eje. Entonces, en esta notación de grados, junto con las coordenadas cardinales, de este y oeste, serían 53 grados, en la dirección desde la cual está midiendo el ángulo, este, y se empieza a contar en sentido antihorario el grado, 53 grados hacia el norte. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ahora, algunos quizá dirán de que el desplazamiento es 7 metros y no 5 metros. Aquí hay que adelantar quizá un poquito de material, pero es algo que es mejor hacérselo saber ahora antes que a la hora de la prueba. La diferencia entre desplazamiento y trayectoria es, el desplazamiento es la diferencia entre el punto inicial y el punto final. El movimiento en este caso comenzó en el origen y terminó en el punto 3 metros, 4 metros. La diferencia, la distancia total que hay entre estos dos puntos en línea recta es 5 metros. La trayectoria sería la suma total de todos los pasos dados en el trayecto desde el punto inicial hasta el punto final. Eso sería sumar todos los movimientos. En este caso, la trayectoria es 7 metros y el desplazamiento es 5 metros. Profe, ¿puede repetirla, por favor? Bien. El desplazamiento es la diferencia entre el punto inicial del movimiento, entre el punto final del movimiento y el punto inicial. Desplazamiento es
la diferencia entre el punto final del movimiento y el punto inicial del movimiento. Mientras que la trayectoria es la suma de todos los movimientos, o más bien el largo total de todos los movimientos. Porque, por ejemplo, si es que ustedes van a comprar pan ahora mismo, su trayectoria va a ser 2 veces la distancia que hay entre ustedes y la panadería o el almacén, mientras que su desplazamiento va a ser 0, porque volvieron a su casa. Entonces, su punto inicial y su punto final es el mismo. Ahora, en la suma de vectores, tanto en el método analítico, que vamos a ver más tarde, como en el método gráfico, la suma es conmutativa. Y aquí pueden ver de que es paralelo. Hay algo que no está aquí en la diapositiva, pero me gustaría apuntar de que la dirección de la resta de un vector lo pueden encontrar en la otra diagonal del paralelogramo. La suma también es asociativa en ambos lados, en ambos métodos. Eso quiere decir de que en el ejemplo que hice aquí en la pizarra, yo pudiese haber sumado los vectores en cualquier orden, quizá incluso en un orden que hubiese caído en la pizarra, aunque no estoy muy seguro de eso. Pueden sumar los vectores en la forma que ustedes prefieran, y aún así el vector resultante va a ser el mismo. La resta geométrica de vectores es otro tema. Lo que pueden hacer para encontrar la resta de un vector es escribir, en el caso de la resta geométrica, por decirlo así, es como se ve en el ejemplo de la diapositiva, invertir el sentido del vector antes de sumarlo, o usar el método del paralelogramo, escribir encerrar los vectores. En este caso sería dibujar A más B y luego B más A, de forma de que tengan un paralelogramo y encontrar la diagonal opuesta. La otra operación que es importante, pero esta es más intuitiva, es la multiplicación por un escalar, o sea, por una cantidad que no es vectorial. En este caso, si es que multiplican un vector por una cantidad que es mayor que 1, el vector se va a alargar por el factor. En este caso, si es que multiplican por 3 un vector, el vector va a triplicar su largo, mientras que si multiplican por una cantidad que es menor que 1, se va a acortar por el factor que se indica, como sale en el ejemplo de la diapositiva. Si es que multiplican un vector por un escalar un medio, el largo de este vector se va a reducir a la mitad. Ahora, el método analítico. En el método analítico, los vectores se suman componente por componente. No, se suman o se restan componente por componente. Ahora hay algo que quiero decir, viendo de que
nos queda poco tiempo, ustedes pueden usar ambos métodos simultáneamente. Eso quiere decir de que si les cuesta dibujar un vector, ustedes pueden hacer el método analítico de forma tal de que ustedes teniendo papel cuadriculado puedan dibujar precisamente el vector que van a operar. Este es un ejemplo de la suma analítica. Voy a compartir. Voy a escribirlos en patrón ordenado para tener otro ejemplo, porque hay un ejemplo ya en notación de vectores comunitarios en la diapositiva. Tenemos A, X, Y, B, BX, BY y C, CX, CY. Ahora, el vector A más B más C va a tener componentes AX más BX más CX y nada más. Se suman todas las componentes X y se suman todas las componentes Y. Sumando todas las componentes Y, AI más DI más CI. Esas son las componentes del vector A más B más C. Ahora, en un proceso similar, la resta es como multiplicar por menos 1. Cuando se multiplica por menos 1, así. Primero tengo que explicar la multiplicación escalar. En el método analítico, la multiplicación por escalar implica que la componente de este vector, en que cada una de las componentes del vector se multiplique. En este caso, si se multiplico por 2 veces a A, tengo que multiplicar a AX por 2 y a BX. Porque escribe X. Tengo que multiplicar a AX por 2 y a AY por 2. Si es menos 2, menos 2 es. Si es menos 3, menos 3 es. Si es menos 0,5, menos 0,5 multiplicando a cada una de las componentes. Ahora, como iba en la recta, cuando lo hacemos por componentes, o sea, el método analítico, es similar a restar los componentes o a multiplicar la componente del vector que está restando por menos 1 y luego sumarlas. Bien, gracias. Apaga el micrófono. Entonces, la componente del vector A menos B es
ax menos bx, ay, menos bi. Bueno, son las 9:20. Voy a dejar la clase hasta ahora. Creo que ha sido mucha información para ustedes y de hecho todavía ni siquiera terminamos de tener todo el contenido de lectores, porque quedan aún muchos ejercicios en esta misma diapositiva que es necesario que ustedes vean para que tengan el concepto bien entendido. Así que aprovechen de dejar su presente en el chat y Profe, el PowerPoint lo subir a Educa. sí, voy a subir la presentación y voy a subir esta clase a YouTube. Apenas salgan ustedes de la clase y se vuelven Pero, a... Sí. Aprovechen de dejar su presente en el chat. Si dejamos su presente Ya, en el profe, chat. bacán, chao, chao, cuídense. profe. Chao, profe, cuídense. Hasta Chao, luego. profe. Buen día, profe. Gracias por la clase, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Bien, creo que eso seríamos todos. Hasta luego, muchachos.